La investigación en concreto. La definición y especificación del diseño a desarrollar en una investigación constituye una de las actividades principales de lo que hemos denominado el momento metodológico del proceso. Pero ella no agota esta importante etapa, que debe ser completada con una tarea de singular importancia: convertir en operativos, es decir, manejables, a los diversos elementos que intervienen en el problema a investigar. Esta tarea, denominada a veces con el neologismo operacionalización, dos tipos muy diferentes de elementos, requieren de lo que llamamos, por un lado, el universo, en tanto conjunto de unidades o fuentes de datos que es preciso reducir a proporciones manejables para poder explorar. Por otra parte, las variables, en tanto conceptos abstractos a lo que es preciso dar contenido concreto para poder efectuar sobre ellos las mediciones correspondientes. La operacionalización del universo consiste en reducir a proporciones factibles de investigar al conjunto de las unidades que nos interesen. En otras palabras, en la tarea de encontrar una forma de obtener información relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo el universo posible de datos. Datos y unidades. Por dato entendemos cada uno de los elementos de información que se recoge durante el desarrollo de una investigación y sobre la base de los cuales, convenientemente sintetizados, podrán extraerse conclusiones de relevancia en relación al problema inicial planteado. Cualquier información, por más pequeña y fragmentaria que sea, puede considerarse como un dato, siempre y cuando pueda colaborar de algún modo a esclarecer los problemas que nos planteamos en un estudio. Saber, por ejemplo, que la persona NN está a favor del candidato X es un dato. Esa información por sí sola carece prácticamente de valor, pues poco nos dice respecto de las intenciones generales de voto que existen entre los electores. En este sentido, puede decirse que cada una de esas personas se constituye en la fuente de los datos obtenidos. Estas fuentes, que pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan directamente, o materiales bibliográficos de diversa naturaleza, son las que, y a su conjunto, a la suma de todas las unidades, se le da el nombre de universo. En general, toda investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Universo y muestra. En el caso de que nuestro universo esté compuesto por un número relativamente alto de unidades, será prácticamente imposible, por razones de tiempo y de costos, y porque no es en realidad imprescindible, examinar cada una de las unidades que lo componen. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso: una parte de todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del universo, aunque para ello debamos añadir un cierto margen de error en nuestras proyecciones. Una muestra accidental es aquella que se obtiene sin ningún plan preconcebido, resultando las unidades escogidas producto de circunstancias fortuitas. Si, por ejemplo, entrevistamos a los primeros 50 transeúntes que pasan por una calle, o medimos la profundidad del mar a lo largo de un trayecto entre dos puntos cualesquiera, estaremos en presencia de una muestra accidental. Una muestra por cuotas consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categoría que habrán de integrarla. Así podemos asignar una cuota de 50 hombres y 50 mujeres a una muestra de 100 individuos, asumiendo que esa es la distribución de la población total. Una muestra intencional escoge sus unidades no en forma fortuita, sino completamente arbitraria, designando a cada unidad según características que para el investigador resulten de relevancia. Estas muestras son muy útiles y se emplean frecuentemente en los estudios de caso, por más que la posibilidad de generalizar conclusiones a partir de ellas sea en rigor nula. Muestras aleatorias. En las muestras aleatorias, cada uno de los elementos del universo tiene una probabilidad determinada y conocida de ser seleccionado.
Para que esto suceda así, es necesario proceder a la extracción de la muestra mediante ciertas técnicas capaces de garantizarnos que cada elemento de la misma posea una probabilidad conocida de aparecer en ella. Los procedimientos más usuales para la obtención de muestras aleatorias son los siguientes. Al azar simple. Se inicia confeccionando una lista de todas las unidades que constituyen el universo, numerando correlativamente cada una de ellas. Este método nos garantiza una selección completamente aleatoria, pero resulta muy lento y costoso, pues nos obliga a elaborar listas completas de todas las unidades de interés, lo cual a veces resulta sencillamente imposible. Además, se requiere realizar una por una la selección de cada elemento, lo que es evidentemente muy fatigoso y caro cuando las dimensiones del universo son grandes. Este método no será adecuado si, por ejemplo, queremos sacar una muestra de todas las personas analfabetas que existen en un país, pues por su número y por lo indeterminado de su situación, nos será imposible confeccionar la lista de todas las que existen. Al azar sistemático. Este tipo de muestra parte de una idea básica muy similar a la de la técnica anterior. Se calcula la constante K, que resulta de dividir el número total de unidades que componen el universo. Una vez calculado el valor de K, se realiza un sorteo para elegir un número, ya sea inferior o igual, sea el número escogido, en este caso el 23. Entonces, las unidades que pasarán a formar parte de la muestra serán las que lleven los siguientes números de orden. Primera unidad, igual a 232A, unidad 23 más 40, igual a 633A, unidad 23 más 80, igual a 103, 70A, unidad 23 más 2.760 igual a 2.783. Las ventajas y desventajas de este procedimiento son casi idénticas a las de las muestras al azar simple, aunque estas últimas se prefieren ahora más que hace años, ya que los procedimientos computacionales hacen mucho más fácil efectuar el sorteo de las unidades y no existe el riesgo de que la muestra quede sesgada por algún tipo de irregularidad que no conocemos y que esté presente en el universo. Supongamos un universo constituido por 2.800 elementos del que deseamos obtener una muestra de 70 casos. Tenemos entonces n igual a 2.800n igual a 70k igual a 2.800 dividido en 70 igual a 40. Ahora, mediante cualquier procedimiento buscamos al azar un número entero cuyo valor figure entre los límites de 1 y 40. Muestras por conglomerados. Esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite su subdivisión en universos menores, B, partes del mismo B, de características similares a las del universo total. Esta elección puede realizarse ya sea por el método del azar simple o del azar sistemático. La técnica de los conglomerados suele utilizarse cuando queremos extraer muestras de los habitantes de un conjunto geográfico amplio, BG, una gran ciudad o un conjunto de aldeas, por lo que se procede a tomar cada aldea o grupo de manzanas como un conglomerado independiente. Su desventaja mayor radica en que, al efectuarse el muestreo en dos etapas, los errores muestrales de cada una se van acumulando, dado un error algo mayor que para los métodos descritos anteriormente. Del mismo modo, se la utiliza para investigar reservas forestales y marinas, estrellas, productos industriales y otros universos relativamente semejantes. La ventaja de esta técnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado con todas las unidades del universo, lo cual, como ya veíamos, resulta imposible de hacer en muchos casos. Muestras estratificadas. A la inversa de lo que sucedía en el caso anterior,
Este método supone que el universo pueda desagregarse en subconjuntos menores, homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. Luego efectuaremos un muestreo dentro de cada subuniverso, así definido, para finalmente realizar un análisis, integrando los resultados de todas las submuestras obtenidas. Cada uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, ya de tamaño más reducido, y sobre él se seleccionan muestras según cualquiera de los procedimientos anteriores indicados. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar las actitudes políticas de los estudiantes de una universidad, podríamos subdividirlos en estratos de acuerdo al tipo de estudios que cursen, asumiendo que estas actitudes van a ser diferentes entre quienes siguen ingeniería, letras, medicina u otras carreras. Es como si fragmentáramos el universo en estratos o categorías de unidades, diferenciándolos de acuerdo a alguna variable que resulte de interés para la investigación. Este sistema resulta muy práctico y confiable, aunque también aquí el error total se incrementa con respecto a los métodos de azar simple o sistemático. Existen otras posibilidades de extracción de muestras, además de las que surgen de la combinación de los tipos ya enunciados, así como diversos problemas técnicos que se plantean en su ampliación y desarrollo. Preferimos, sobre este tema, remitir al lector a los tratados especializados que versan sobre tales temas, por cuanto su explanación excedería los límites temáticos de este libro. Tamaño de la muestra y error muestral. Debemos advertir a los principiantes que el error muestral nunca debe calcularse como un porcentaje del tamaño de la muestra respecto al del universo. Cuando una muestra es aleatoria o probabilística, es posible calcular sobre ella el error muestral. Este error indica el porcentaje de incertidumbre, es decir, el riesgo que se corre de que la muestra escogida no sea representativa, de tal modo que, si trabajamos con un error calculando en 5%, ello significa que existe un 95% de probabilidades de que el conjunto muestral represente adecuadamente el universo del cual ha sido extraído. La variación de los errores al modificarse estas cantidades se da proporcionalmente, pero no de acuerdo a ecuaciones lineales. Del mismo modo, para una muestra determinada, su error será menor cuanto menos pequeño sea el universo a partir del cual se la ha seleccionado. Así, para un universo de 10.000 casos, una muestra de 200 unidades tendrá un error mayor que una de 300. Una muestra de 200 casos, por otra parte, tendrá un error mayor si el universo tiene 10.000 unidades que si éste posee solamente 2.000. Para ello, es preciso calcular en cada caso el error que podamos cometer o porcentaje de riesgo, de acuerdo a los datos concretos disponibles y según ciertas ecuaciones bien conocidas en estadística.